Vengan por primera vez, bienvenidos a la casa de Dios, el lugar donde en esta congregación tenemos un lema, ¿verdad? Que aquí venimos nada más con dos propósitos. El primero es alabar a Dios con todo nuestro corazón y el segundo es aprender de su palabra. Ya le hemos adorado y le vamos a seguir adorando y vamos a aprender de la palabra. Estamos estudiando la serie Conociendo más de Jesús. ¿Cuántos están conociendo más de Jesús? Qué interesante, ¿verdad? Es hermoso. Y hoy vamos a traer un tema más. ¿Sí, hermano? Oh, yo pensé. Ok. Hoy vamos a estudiar un tema más. ¿Por qué la Biblia menciona tanto a Jesús como hemos estado estudiando, como Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús como Cordero, Jesús como León, Jesús como la luz, el alfa, el omega y tantos nombres que el Señor nos muestra en la palabra y que muchas veces ha ocasionado confusión, controversia por, por no conocer la palabra. Hoy vamos a estudiar el tema número 4 de nuestra serie y hoy se titula Jesús, hijo de David. Caramba, que no era hijo de José, que no era, sí, pero como en el antiguo tiempo de la descendencia, del linaje, por ejemplo, mi abuelo se llamaba Julián y allá en el rancho cuando yo voy siempre decían, ese que va ahí es un nieto de Julián. Y pues en ese sentido la gente dice, pues aquel es hijo de aquel, ya explicamos algo de eso. Hoy vamos a explicar por qué, mire hermano, el estudio de hoy yo le quiero pedir que ponga sus teléfonos en vibrar, no le digo que lo apague porque puede recibir una llamada importante. Dispóngase a recibir la palabra de Dios, anote todo lo que pueda, anote, escuche, todo lo que pueda para que no le quede ninguna duda. Nuestro tema se titula Jesús, hijo de David, y para iniciar yo le invito que me acompañe en su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 41. Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 41. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. En la mayoría de las Biblias va a encontrar ahí el título a manera de pregunta. Ahorita vamos a explicar todo eso, por qué y en qué sentido, todo eso. En mi Biblia dice a manera de pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Dice así en la de usted también? Sí, bien. Entonces vamos a leer. Dice en el verso 41, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? Él les dijo, pues ¿cómo? David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ayúdeme a orar por mí y por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me presento, Señor, delante de ti, mi Dios, para que me guíes con tu Espíritu. Ruego la asistencia de tu Espíritu Santo. Dirígeme, Señor. Dame gracia, entendimiento para explicar esta palabra, para vivirla. Y da a mis hermanos también esa porción exacta, Señor, cada uno, para conocer por qué te llamaban hijo de David. Señor, hoy traes una palabra
preciosa, Señor, hermosa. Más bien que dispongamos nuestros corazones, Señor, para recibir eso, para que sea como una tierra fértil donde cae la semilla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues dispóngase porque vamos a comer maná del cielo. ¿Tiene hambre? Sí, yo también. Yo también. El título ahí que encontramos, Jesús pregunta a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta de judíos que ellos estaban siempre observando quién no cumplía algo de la palabra de Dios, pero ellos nunca lo hacían. Nada más eran criticones, pero ellos nunca hacían nada. Lamentablemente tenemos fariseos todavía en el tiempo de hoy en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general en todas partes. Siempre hay quien está criticando. Pero no es el punto a tratar. El tema nos vamos a centrar en el punto a tratar. ¿Por qué Jesús les hace la pregunta? Otra pregunta que nosotros podemos hacernos en el verso 41 dice, estando juntos los fariseos, ¿por qué se juntaron? ¿O cómo fue que Jesús los encontró juntos? ¿Cuál fue? Mire, es bien importante que cuando usted lea la Biblia, aprenda a leerla en su contexto. Y ya hemos explicado bastante de eso, pero por amor a los que vienen por primera vez, explicamos una vez más. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es todo lo que rodea el texto, lo que está antes, lo que está después, para que podamos entender bien de lo que estamos leyendo. Ninguna persona puede agarrar una carta que le envió a alguien y la empieza a leer de la mitad para abajo. Tiene que leerla desde el principio para entender todo. Así es la Biblia. No nos vamos a ir a Génesis para leer hasta aquí, pero nos vamos a ir al principio de este capítulo para ver por qué estaban juntos. Vamos a ver en la palabra de Dios que los fariseos, ellos eran los que estudiaban la Biblia. Ellos eran los que estudiaban, pero estudiaban para observar quién no la cumplía, no para vivirla. Y cuando vino Jesús a la tierra, ellos empezaron a buscarlo, escúcheme, para hacerle preguntas pensando que Jesús no sabía. Le querían hacer preguntas con la intención de avergonzarlo. Mire, a veces encontramos personas que conocen palabra de Dios y hacen preguntas no por el hecho de saber más, no por el hecho de querer ayudarte a resolver una duda, sino lo hacen con el hecho de demostrar que ellos saben más que tú, pero lo hacen con el propósito de avergonzarte. Eso se llama una actitud fariseica, fariseos plenamente. Pero vamos al versículo 15 del mismo capítulo ahí, nada más recorra hacia atrás, al versículo 15. Vamos a ir así avanzando a pasos agigantados. Versículo 15 dice la escritura, pero los principales sacerdotes y los escribas, bien, son del mismo equipo. Los escribas pues eran los que escribían, los que se les redactaba la ley, un pergamino y ellos lo llevaban también. Entonces dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, dice, viendo las maravillas que hacía, refiriéndose a Jesús, dice, y a los muchachos, dice, aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David. Al hijo de David. Se indignaron, se enojaron. ¿Por qué le llaman hijo de David? Y le reclamaban al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman hijo de David? No nos gusta eso. No estamos de acuerdo. Y dice la escritura que estos tremendos buscaban la manera de avergonzar al Señor, pero nos vamos a pasar a ver otro equipo de personas en ese mismo capítulo, pero en el verso 23. En el verso 23. ¿Está ahí? Dice, cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. A ver,
Sí, yo estoy en otro capítulo, que es el mismo contexto porque estoy ¿quién me dijo eso? Hermana Lucía, alguien le da una estrellita y se la pone en la frente. Sí es cierto. Yo estoy en el capítulo 21, discúlpenme, créanme, me equivoco mucho también. Bueno, sí es cierto. Es cierto, hermano. Estamos en el capítulo 22 y es sí, donde estábamos, ahorita estudiamos el verso 41, sí, pero ahorita cuando fui a buscar el contexto, me fui hasta el 21, perdón. Bien, vamos a regresarnos. En el verso 15, sí es cierto. Ustedes estaban leyendo correcto, yo estaba mal. Y no me decían, hermano. No digan, porque así es como salen las falsas doctrinas. Así es como salen los errores. No, díganme. Créanme que con mucha humildad sí. Y no que digan, ay, qué humilde el hermano. No, hay que reconocer. Dice en el verso 15, dice, entonces fueron los fariseos y consultaron, dice, cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Ya ve cómo ahora sí encaja? ¿Ya ve cómo ahora sí encaja? Miren. Fueron los fariseos, dice, para tentarle, para ver cómo le sorprendían en alguna palabra. Qué terrible. Y le enviaron, dice, los discípulos de ellos. A ver, ¿quiénes son los más entendidos? Tú. Tú. A ver, ¿quién es el que sabe más? Tú. Ve allá donde está Jesús y avergüénzalo. Pregúntale cosas que él no te va a poder responder. ¿Cómo va a ser eso si él es la palabra hecho carne? Ya hemos explicado eso. Y dice, en el mismo verso 16, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Entonces vemos aquí dos equipos, el equipo de los fariseos y el equipo de los herodianos. Los fariseos eran los que estudiaban la Biblia para ver quién no la vivía. Los herodianos eran personas que estaban bajo el mando del rey Herodes, pero eran judíos también. Pero los herodianos hicieron a un lado la Biblia para sujetarse a las ideas de Herodes. Herodes se sujetó al yugo romano y lo que Roma decía, eso enseñaba y así discipularon a los herodianos. Entonces eran dos equipos. Cabe recalcar que los fariseos y los herodianos eran acérrimos enemigos entre sí, pero en esa ocasión se unieron. Se unieron para avergonzar a Jesús, según ellos, ¿verdad? Entonces, ahí le hicieron una pregunta en ese tiempo y dijeron, nosotros estamos de acuerdo, dice que debemos pagar el impuesto al César, decían los herodianos, porque así nos enseñan, porque es para Roma. Y decían los fariseos, nosotros no, porque no debemos de honrar al César con nada. Entonces, pero ellos se juntaron y dijeron, ¿qué les parece si vamos con Jesús? Le preguntamos si él está de acuerdo con dar el impuesto al César. Y si dice que sí, ahí arremetemos contra él y le decimos, ¿cómo es posible si tú dices que enseñas la palabra y estás enseñando otra cosa? Y si dice que no, entonces los herodianos se le echan encima y le dicen, evades los impuestos y eres una persona que no eres recta. Y llegan y le preguntan, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? Usted lea más adelante en su casa, cuando lea todo eso. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿por qué vienen a tentarme? Muéstrenme una moneda. Y le mostraron un denario y dice, ¿de quién es la imagen que está aquí? De César, le dijeron ellos. Entonces den a César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Con esto nos dice, cristianos, no anden evadiendo impuestos, páguenlos. Y a Dios denle lo que le corresponde. Ya enseñamos de eso, no voy a volver a tocar. Y dice la escritura, y en el verso 22 dice, oyendo esto, dice, se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, otro equipo de personas que querían sorprenderlo a Jesús, los vamos a ver ahora sí en el versículo 23. Como está en el mismo contexto, tenía sentido, porque es el otro capítulo también, pero esto es realmente lo que queríamos estudiar, para llegar al Hijo de David. Y dice en el verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Eso es lo que creen ellos, los saduceos, que no hay resurrección. Y le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Los saduceos eran personas de mucho dinero que también pertenecían al equipo de consejo y los aceptaban, aunque no concordaban en el estudio, los aceptaban por el hecho de que eran
muy billetudos. Eso es terrible. Darle prioridad a alguien en una congregación, o siéntate aquí, siéntate acá, porque tiene más que otro, eso es feo. Pero estos no estaban de acuerdo y le hicieron una pregunta. Como ellos no creían en la resurrección y Jesús hablaba y decía: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, iban para tentarle. Y les da una respuesta, porque ellos le preguntan: resulta que una persona, una mujer, dice, tuvo un esposo, pero él murió, y la Biblia dicen, ellos mismos decían, que para la mujer no muera viuda. Dice, la ley está descrita que si tiene un hermano, el que falleció, que el hermano la tome por esposa. Eso decía en el Antiguo Testamento. Ok, y estaba Jesús. Y dice, pero resulta que el primero que murió, dice, era el séptimo de 7 hermanos. Y murió el primero y la tomó el segundo. Pero murió el segundo y la tomó el tercero. Murió el tercero y así murieron todos, dice, hasta que murió el séptimo, dice. La pregunta es, dice, en la resurrección, dice, y le hacían pero con un tono burlesco porque ellos no creen en la resurrección. ¿De cuál de todos será la esposa? Y Jesús les responde algo bien impresionante en el versículo 23. Les dice, vemos que ellos le preguntan, ¿no? Le preguntan en el verso 23, en aquel día vinieron los saduceos y le preguntaron, los que no creen en la resurrección, y le preguntaron, dice. ¿Qué le preguntaron? Todo lo que está ahí, lo que hemos visto, pero en el verso 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo va a ser eso? En el cielo, pues no vamos a tener la casa como para yo vivo con mi esposa, tú con la tuya. Esto después lo voy a explicar porque quizá para muchos va a ser como, yo quería vivir con el viejo. Yo quería seguir viviendo con la vieja. Y por ahí cuentan una anécdota que dice que se murieron en un matrimonio y en el cielo se encontraron y que ella corre y le dice, viejo, qué bueno que estás aquí. El compromiso era hasta que la muerte nos separara. Y como ya nos morimos, ya no tengo compromiso contigo. Pues no. Pero la escritura dice que no nos vamos a casar allá, sino que todos vamos a ser una misma familia. Vamos a tener el mismo amor por todos. Aún así usted ore para que su viejo sea el vecino de usted. Bueno, pero no para andar así con nada de eso, porque. Pero Jesús le dice, están errados porque ignoran las escrituras, no estudian, les dice. Bueno, lo impresionante de todo esto es en el verso también 34, dice, entonces los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, dice, y uno de ellos, en el versículo 35, era alguien como el maestro, el que los enseñaba a todos, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, dice, por tentarle. Ahora está entendiendo usted por qué estaban todos juntos. Estaba todo el burilero ahí, la bola de hijos del diablo, aunque decían que eran hijos de Dios, se habían juntado para azorrillar, como dicen en nuestro dicho mexicano, para asustar, para acobardar, para avergonzar, para a ver en qué Jesús no les contestaba bien. Y dice que estos se juntaron, dice, para preguntarle. ¿Qué le preguntó? Y en el versículo 36 dice la pregunta en el 36, maestro, le dice, pero entiéndase que lo hacen en una pregunta burlesca. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Nomás le faltó decir, si yo soy intérprete, este no va a saber. O quizá volteó con todo y dice, sí, que yo soy intérprete, este no sabe nada. Y Jesús, bien tremendo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice, depende toda la ley de los profetas. Y dice la escritura que se ve que Jesús le responde. Amar a Dios es buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra disposición. Venir a la iglesia, tenemos que venir con la intención de aprender, de que Él nos hable, de que nos enseñe. Pero el que enseña debe enseñar con amor, con entendimiento, sin ignorar las escrituras. Debe de estudiar, debe de prepararse el maestro bíblico, el pastor. Debe dedicar tiempo a Dios, porque los hijos de Dios vienen a recibir el consejo de Él.
Y el que enseña, pues debe de, en el amor de Dios, dedicarle tiempo al Señor en oración, en lectura, porque ustedes vienen. Imagínense que yo ni atienda la Biblia, ni ore, ni nada. ¿Qué les doy? Ay, que cualquier chorizo les aviento. Y mejor me voy a lo emocionalismo, me quito el saco y ahorita los agarro a coscorrones a todos. Órale, órale. Y un tumbadero y un montón de cosas. Y ay, qué bonito. Pero sí que aprendieron. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír, no por ver. ¿Viste qué bonito estuvo el culto? ¿Viste qué bonito? ¿Viste lo que pasó? Y a mí me dio pena. Aquel corría y aquella vomitaba, aquel gritaba. Qué locos, yo no voy a la iglesia cristiana porque no estudian los pastores. Y no estoy en contra de que Dios se manifieste, pero Él es un Dios ordenado. Entonces, estudiaban, pero para ver quién sabía más que otro. Por eso, cuando Jesús les pregunta, cuando ya lo atiborraron de preguntas, entra el maestro. Ok, tantos juntos, vienen a atacarme, vienen a hacerme un montón de preguntas. Yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Qué nos va a preguntar? Contéstale, ¿qué te pueda preguntar? A ver, ya que están todos aquí juntitos, bola de alacranes. Eso ya es de mi cosecha, ¿no? Eso ya no dice ahí, eso yo lo puse. Ya que están aquí todos juntos, les quiero preguntar algo. A ver, échale. ¿De quién es hijo el Cristo? Ay, qué fácil. Pues hemos leído que de David. Ok. Y yo les pregunto, ¿cómo es que puede ser hijo de David si el mismo David le dice en la Escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cómo le puede llamar Señor y a la vez es su hijo? Explíquenme. Y dice la palabra en el verso 46, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno, dice, desde aquel día preguntarle más. Los dejó calladitos. Si usted va a alguna congregación, y no estoy haciendo alarde de que aquí ni nada de eso, pero en la mayoría de los cristianos, usted le pregunta, ¿cómo es que Jesús es hijo de David? Algunos dirán una cosa, otras otra, y quizás algunos no sepan nada. Cuando Jesús le dice a los fariseos y a todo el montón de preguntones, ¿saben cómo es que Jesús es el hijo de David? Y dijeron, no. Y Jesús le dice, es que desde cientos de años atrás, David escribió en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí está impresionante la Escritura porque dice, dijo el Señor a mi Señor. Caramba, ¿hay dos dioses? No, es uno solo. Pero no podemos negar en la Escritura que Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses. ¿Cómo explicarlo? Eso es difícil de explicar. Solamente hay que leer la Biblia y ver que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No está. No viene. Pero viene manifestado como textos como eso. Y entiéndase, aquí no creemos en tres dioses. Es uno solo, fiel y verdadero. Y no hay más. Es uno solo. Porque este es uno de los puntos en los que se le critica es que son tres dioses. No son tres dioses, es uno. Pero ¿cómo poder explicar que aquí mismo Jesús está diciendo? David dice en el verso 43, él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Quién le dijo a David? Le dijo el Padre. Mira, David, te voy a mostrar cómo es que el hijo, yo le voy a decir al hijo, siéntate. Y David entendió, dijo el Señor a mi Señor. Pero entendemos que no son dos dioses, no son tres dioses, es uno. Pero se manifiesta como Él quiere. Entonces, se supone que todo este montón de alacranes que estaban ahí alrededor del Señor, se supone que eran intérpretes de la ley, eran maestros de la Biblia, eran conocidos, eran gente que le buscaba. Pero fíjese, estudiaban solamente para hacer alarde quién sabía más que otro y para tratar de avergonzar más a otro.
Ningún pastor, ningún predicador debe de estudiar para avergonzar ni a la oveja, ni al otro hermano, ni al otro pastor. Debemos de estudiar para que la gente conozca a Dios, pero con amor. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y por el amor que tengo yo a Dios, por el amor que Él tiene a las ovejas, yo le dedico tiempo y voy con Él y oro y le digo, Padre, dame entendimiento, dame sabiduría. Enséñame en tu palabra, dirígeme con tu Espíritu Santo, porque tus hijos van a ir a tu casa y van a aprender de tu palabra. ¿Y qué les voy a dar si no te busco, si no estudio? ¿Qué les voy a dar, mi Señor? Y hay una carga que es una carga que no es para renegar, es una carga con el anhelo. Nosotros estamos ensayando la alabanza y yo veo cómo van entrando y digo, ahí vienen tus hijos, Señor, vienen a alabarte y a aprender. Guíame para enseñarles conforme a tu voluntad. Estos tremendos se suponía que eran los maestros, pero no sabían cómo explicar que Jesús era el hijo de David, porque les aventó un buscapiés el Señor y se quedaron on toy y dice, vámonos. Yo les quiero explicar con la palabra de Dios por qué Jesús era el hijo de David en el amor de Dios conforme a la voluntad de Él. ¿Está listo? Para poder entender cómo es que esto pasó. Así que, ¿por qué no pudieron responderle? ¿Por qué no pudieron? Porque no estudiaban la Biblia con disposición de corazón. No estudiaban deseando ser enseñados por Dios. ¿Cómo ellos iban a recibir una enseñanza del carpintero? Qué triste cuando haya hermanos en Cristo. Qué triste que haya un pastor. Escuche esto que le voy a decir. Qué triste que haya un pastor que esté al frente de una congregación, que un pastor tenga un conocimiento ahí poquito de la palabra y que le quiera decir, hermano, te invito por estudiar la Biblia para que les des más a las ovejas que Cristo ha confiado en ti. Te invito para que escudriñemos de la manera correcta. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? No, eso yo ya lo sé. No, a mí no. A nosotros aquí atendemos los puntos doctrinales nomás y esto. No, espérame. Jesús nos mandó a ser discípulos. ¿Qué estamos haciendo con el rebaño de Él? Ahora, se les paró enfrente Dios hecho hombre y no lo conocieron. Lo tenían parado enfrente y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque se pasaron su vida estudiando en el entendimiento humano, con propósitos humanos, y no buscaban en puros dogmas de ellos, no buscaban ser enseñados por Dios. Se lo tenían enfrente y ellos enredados en esas cosas. Qué triste que vuelva a venir Jesús el Mesías y encuentre un montón de ministros enredados en los dogmas, en las cosas que quieren avergonzar uno al otro, teniendo celos uno con otro, cuando Él venga y los halle así y no lo conozcan otra vez. Qué triste que hay un montón de ministros, pastores, y que no se enfocan a estudiar la Biblia para enseñarlo, se enfocan en otras cosas. Y los va a hallar el Señor así. Y yo oro al Padre, le digo, Señor, dame gracia, dame sabiduría, porque yo quiero que me encuentres caminando en tu voluntad, haciendo tu voluntad, enseñándole a tus hijos tu palabra. Dame entendimiento, porque me equivoco. Ya miró usted que me equivoco. Ya miró que yo estaba leyendo en otra parte. Me equivoco. Y gloria a Dios, no se anden callando. No se anden callando cuando alguien lee algo. Qué bueno, gloria a Dios. Eso no está bien. No se anden callando porque esa es la palabra que a ustedes los va a nutrir.
Oye, eso no está bien. Yo entiendo que la hermana le dijo, oye, pastor, está mal. Mire, Dios lo permitió para esto mismo. Y entienda que no me molesto en el que diga, ay, el pastor predica enojado. No, me apasiona el poder entender que Dios quiere enseñar a sus hijos. Ahora, ¿por qué no pudieron responderle? Porque no era su intención de estudiar para ser enseñados por Dios. Tenían a Dios en su cara. Si ellos hubieran tenido la humildad de reconocer, Señor, ups, no sabemos cómo responder eso. ¿Nos puedes enseñar? ¿Pero qué hicieron? Jálate, Juan. Este nos avergonzó. Qué triste que se hagan preguntas de la Biblia para tratar de avergonzar al otro. Qué bueno que se hagan preguntas de la Biblia para aprender más y conocer. Ahora vamos a entrar en el tema. ¿Por qué era el hijo de David? Vaya en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y abusados, no hace que me equivoque otra vez. Mire, es muy probable, a veces es bueno que no se proyecte la Biblia. A veces es bueno que no se proyecte. ¿Por qué? Porque si no se proyecta, usted se ve en la necesidad de buscarla. Y es muy probable que muchos que no buscaron, yo le quiero preguntar, ¿se estaba proyectando a la vez que yo estaba leyendo? Porque yo no estaba mirando. Y mire, y ni así me dijeron. Bueno, pero a veces es bueno que no se proyecte para que usted se vea en la necesidad de buscar a ver si es cierto que lo que está aprendiendo viene ahí. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, segundo libro, capítulo 7, en el verso 1 hay un título. Pacto, ya ve, me volví a equivocar. Pacto de Dios con David. ¿Por qué? ¿Cuál era el pacto? Les voy a sintetizar, se los voy a sintetizar. En el capítulo 6 hay un título, dice David intenta llevar el arca a Jerusalén. En el verso 12 del capítulo 6 hay otro título, David lleva el arca a Jerusalén. ¿Qué era el arca? El arca era una cajita de madera. En esa cajita de madera estaba un bote con el maná del cielo, estaban los mandamientos y estaba la vara. Eso representaba la presencia de Dios, el alimento, el sacerdocio, era la presencia de Dios, lo representaba ahí. En alguna ocasión, un pueblo enemigo que se llamaban los filisteos, en una lucha, léalo usted ahí porque no puedo, necesito ir por partes para que me entienda. Los israelitas agarraron aquella caja como amuleto y Dios no es amuleto. Y dijeron, vamos a traer la cajita del arca. Y estando el arca, cuando peleamos con los filisteos, pues Dios nos va a dar la victoria porque está el arca. No, ¿qué pasó? Perdieron los israelitas y no solo eso, les quitaron el arca. Algo sucedió, les voy a sintetizar porque es largo. Se ven en la necesidad de regresarla y David se entera y la quiere llevar a Jerusalén, a su palacio. Y le hace una tiendita de campaña. ¿No? Una tiendita de campaña y ahí la pone. Esa tiendita de campaña se le llama tabernáculo. Tabernáculo es una palabra que en hebreo significa tienda de campaña. ¿Qué es una tienda de campaña? Es una casita. ¿Qué significaba eso? Era el lugar donde Dios moraba, donde Dios habitaba. Esa tienda de campaña que David hizo no tenía puertas, cualquiera podía entrar, por eso se le llama el tabernáculo de David. ¿Quieres saber más de esto? Venga los miércoles. Sí, pues eso es lo que estamos estudiando los miércoles. Ahora, David lleva eso y David tiene el deseo de que el arca tenga un lugar, que la presencia de Dios tenga un lugar donde morar. Muy bien. En el capítulo 7, cuando Dios ve que todo eso hace David, Dios le gusta lo que David está haciendo y hace un pacto. ¿Cuál es el pacto? Le promete, mira, por tanto lo que estás haciendo, yo te prometo que de tu linaje, de tu descendencia, nunca faltará quien reine y habrá uno que reinará para siempre. Ok, pero vamos, y dice en el verso 1, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, dice, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas ahí. No me gusta, yo anhelo algo mejor para él. Mi casa es de cedro y la de él una cortinita. Y dice,
en el 3 dice, y Natán dijo al rey, dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Bueno, ¿quieres edificarle un templo? Edifícalo. Más adelante vemos que no lo edificó él, lo edifica su hijo llamado Salomón. Pero vamos a ver en el sentido, en el contexto también, dice en el verso 4. Aconteció aquella noche, dice, que vino palabra de Jehová a Natán. Natán era el profeta, el consejero de David, aquel mismo que lo reprendió cuando pecó con Betsabé. Y dijo Natán, diciendo, dice, Dios le da la palabra y dice en el verso 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? A ver, David, ¿tú quieres hacer una casa en la que yo more? ¿Sabes algo, David? Yo no quiero vivir en una 4 paredes. David, yo quiero vivir en el corazón de la gente. Yo no quiero vivir en una, menos en Nogales que hace frío. Yo no quiero vivir así. Tú quieres hacer una casa. Yo no me interesa vivir así. Tú me has de edificar. Lea con cuidado, dice el 6. Ciertamente no he habitado en casas, dice, desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, de tiendita, de casita de esa en casita. ¿Por qué? Porque cuando la columna se movía, la columna de fuego se movía, quitaban las estacas del tabernáculo, enrollaban las cosas y avanzaban a donde Dios iba. Y allá donde la columna se detenía, clavaban las estacas del tabernáculo y volvían a poner la cajita y ponían todo. Y dice, ciertamente ya he habitado en ese tipo de casas, le dice Dios. Y dice en el verso 7, dice, y en todo cuanto he andado, dice, con todos los hijos de Israel, he hablado, pregunta, ahí es pregunta, ¿he hablado yo, dice, palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han hecho una casa? ¿Te has preguntado, David, si yo he mandado que me hagan una? ¿Por qué no me hacen una casa? No. Y dice en el verso 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y de delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y les dio un lugar geográfico ahí en Israel. Ya no andaban por el desierto, los estableció y ahí está, en Medio Oriente. Ya no andan vagando, ahí están, se cumplió. Y dice en el verso 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti dice, te daré, dice, descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. ¿Tú quieres hacerle casa a Él? Él te hará casa a ti. Ahorita vamos a explicar cómo está eso. Y aquí está el pacto. En el verso 12 y en el verso 13 está el pacto de Dios con David, dice. Y cuando tus días sean cumplidos, esto se refiere cuando ya te mueras y duermas, ahí dice, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese de tu linaje, ese me va a preparar casa a mí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en el Evangelio, creemos en la palabra de Dios y nos arrepentimos y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Cristo vino a morir por nosotros, dice la Biblia que en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Cuál es la casa que aquel del linaje de David iba a preparar para Dios? Pues tú, yo y todo aquel que en Él cree con arrepentimiento. Él vendrá a hacerme casa. Él será firme, reinado, poderoso. Él me hará casa. Uno de tu linaje, uno de tus entrañas. Ahora, entendemos nosotros que la Escritura nos habla que en el momento que tú crees en Jesús, que te arrepientes, que dices, ay, chale, todo eso soy yo, y la gente cree que son hijos de Dios y no son hijos de Dios. Ahorita voy a explicar eso así de grandes rasgos. Todos somos creación de Dios.
Y dejamos de ser creación en el momento que creemos en Cristo, creemos su palabra y nos convertimos en hijos de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo no entra en la persona hasta que se bautiza. Yo le voy a mostrar con la Biblia que no es cierto. Hay quienes dicen que la llenura del Espíritu Santo no está en la persona hasta que se bautiza. Y no es cierto, porque erráis ignorando las Escrituras. No es cierto. El Espíritu Santo viene a la persona cuando Él ve que la persona reconoce que es pecador y dice: Señor, perdóname, te he ofendido, perdóname, reconozco que ya era yo quien debía estar en esa cruz, perdóname, gobierna mi vida pues, yo no sabía, dirígeme con tu Espíritu Santo pues, ayúdame, aquí está mi vida, te la entrego. Y dice la Biblia, en ese instante, como Él ve que el arrepentimiento es genuino, el Espíritu Santo entra y ya tiene una casa más el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13, vaya rapidito ahí. Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo no le puedo decir esto sin demostrárselo con la Biblia. Yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Vamos a ver esta palabra maravillosa. ¿Está ahí conmigo? Vamos a esperar a los que faltan. Dice la palabra en el verso 13. En Él, ¿en quién? Pues en Cristo, porque en el verso 3 hay un título que dice bendiciones espirituales en Cristo. En Él, en Cristo. Y en el verso 13 dice, en Él, pues ¿en quién? Pues en Cristo, pues de eso está hablando. En Él también vosotros, dice, escuche bien esto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él con todo tu corazón, arrepentirte, después de que pasa eso, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que tú creíste en Él y oíste el evangelio y lo creíste, dice la Biblia, y Él ve que te arrepentiste de todo tu corazón, dice, en ese momento, ¡pum!, te sella con el Espíritu Santo. Y esa palabra a mí me impresiona el saber que es sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Los que son de rancho me van a entender un poquito más. Cuando nosotros vamos a los ranchos y vamos y damos un paseo por ahí, por las casas, y de repente vemos que pasa un toro por ahí, muy bonito el toro, y camina imponente el toro. Y tú dices, wow, qué bonito el toro. Oye, pa, sí, hijo, ¿de quién es el toro? Has de saber, mi hijo, que no sé. Pero eso no es problema. Ahorita te digo de quién es. ¿Y qué hacen? Van y se fijan en la marca que les ponen con un fierro. Y ya va y se fija y dice, es de don Toño el carnicero. Tiene la marca de él. Cuando aquí dice la Escritura que el Espíritu Santo nos sella, viene Satanás, vienen los demonios, viene quien venga, aún venga un pastor, un predicador y diga, a él no le digan hermano todavía porque todavía no se ha bautizado, díganle amigo o visitante. Todavía no, porque todavía no es cristiano. Y llega el Espíritu Santo y dice, es mío. Ya lo sellé con mi Espíritu Santo. ¿Por qué erráis ignorando las Escrituras? Es mío. ¿No has leído? Es mío. Me pertenece. Es mío. Eso es un problema terrible. Porque ponen cargas en el pueblo que ni ellos pueden llevar. Y hay personas que creen que no son hijos de Dios y sí lo son. Y lo terrible es la contraparte. Que hay personas que creen que son hijos de Dios y no lo son. ¿Cómo saberlo? Por sus frutos, por la dirección del Espíritu Santo, porque caminan bajo la luz
del Espíritu Santo. Y hay quien camina bajo la luz del Espíritu Santo, pero todavía le ponen una carga encima y dicen, no, todavía no es hijo. Y Dios dice, es mío. Oyó el evangelio y creyó. ¿Acaso tú ves en el corazón lo que yo veo? Tú ves lo que está delante de tus ojos, pero Jehová Dios mira el corazón. Y ciertamente aquella persona ya nació de nuevo y tiene que empezar a caminar con Dios y tiene que conocer la Biblia. Y no estoy en contra del bautismo, se tiene que bautizar porque es mandato de Dios y tiene que caminar y tiene que hacerlo y tiene que seguir. Pero hay quienes dicen, todavía no es de Dios. Y de aquí dice, en el momento que escuche el evangelio de la verdad y cree en él de todo su corazón, en ese momento le ponen un sello de propiedad y viene el Espíritu Santo y dice, oigan, reino de las tinieblas, Satanás y toda la bola de chichincles, esta alma es mía. Y dice la palabra, menciono nada más la primera carta a los Corintios, no vaya ahí, la menciono, capítulo 3, versículo 16, donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo es que viene el Espíritu Santo? Cuando crees en el evangelio, lo crees de todo corazón. Y entienda, creer para obedecer, porque hay dos tipos de creer. Hay quienes creen que oyen el evangelio y lo creen que es genuino, lo creen que es verdadero, pero no lo obedecen. Tal es el caso de los demonios que dice en Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabe que los demonios no son ateos? Ellos creen en esta palabra. Y eso es un problema grave porque en muchas congregaciones se predican, ¿crees en Jesucristo? Sí. ¿Lo crees de todo corazón? Sí. ¿Lo recibes en tu corazón, con todo tu corazón? Sí. Y oran por él. Y ya dicen, gloria a Dios, un alma más para Cristo. No, espérame. Hay que ver si obedeció. Hay que ver si siguió. Hay que ver si perseveró. No. Es que ahí dice que si confesares con tu boca, sí. Si confesares con tu boca y creyeres en el corazón, de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, amarlo, eso es diferente. Pero creer, hay dos tipos de creer. El creer de los demonios y el creer del genuino que desea obedecer a Dios. ¿De cuál es usted? Eso no lo voy a ver yo. Eso yo tengo dos limitantes para poder ver de cuál es usted. Y no muy limitadas, pero en cierta parte sí. Nada más dos. Una es el discernimiento de espíritu. Dos, sus frutos. Pero hay quienes tratan de dar buenos frutos y no son hijos de Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? Hincada la rodilla y dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Claro, lo he guardado desde mi niñez, pero viene reconociendo que no tiene la vida eterna. Era un tipazo el amigo, cuidaba a sus papás, le daba la ofrenda, le daba la despensa a sus papás, era fiel a su esposa, no andaba de adúltero, no andaba de mentiroso. Era un tipazo en la sociedad. No era salvo. Así puede haber personas en la congregación, son unos tipazos, no son salvos. Por eso es que hay limitantes en los frutos. Pueden dar buenos frutos, pero el que ve acá es Dios. Y es ahí donde tenemos que conjugar el discernimiento y cada quien. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? En Gálatas capítulo 3, versículo 1, abra su Biblia de rapidito. Gálatas capítulo 3, versículo 1, ahí hay un título. ¿Cómo dice el título? Por la fe, ¿verdad que no dice el Espíritu se recibe hasta que te bautizas o hasta que haces esto, o hasta que haces lo? ¿Verdad que no dice eso? ¿Cómo es que se recibe el Espíritu? Por la fe, dice. Y no estoy en contra del bautismo. Aquí lo predicamos y es necesario hacerlo. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya se les predicó de Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz. Ya se les dijo.
Ya se les dijo que al oír con fe reciben el Espíritu Santo. Ya se les dijo que Él les fascinó para añadirle obras a la cruz. No eres salvo hasta que hagas esto. No eres salvo hasta que hagas lo otro. Y eso es un agredir terrible directo contra Cristo, porque entonces estamos diciendo que Cristo no completó la obra en la cruz y que yo la voy a completar aquí en la tierra. Eso es terrible, porque entonces lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es, tetelestai. Entonces yo estoy diciendo, mentira, yo lo voy a completar aquí. Y eso es tremendo por ignorar las Escrituras. Pero estudian queriendo ver quién sabe más que el otro y no queriendo edificar a las ovejas del Señor. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el hijo de David? Allá voy. Y dice la palabra que el apóstol Pablo les dice, ya fue presentado, dice en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, dice. Y a mí aquí me imagino a Pablo un tanto molesto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Eres hijo de Dios en el momento que escuchaste y te arrepentiste con todo tu corazón y Dios sabe que sí lo hiciste? ¿O hasta que te dijeron allá en tu congregación que hasta entonces eras? Es que las obras es que el hermano dice que hasta que yo haga, es que, no, espérame, vamos a ver qué dice Dios. Y dice en el versículo 3, Pablo, me lo imagino calvo, porque se agarraba los pelitos y le decía, uy, esto solo quiero saber. Dice el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, comenzaste bien cuando el Espíritu llegó. ¿Ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Y dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu, hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que da el Espíritu Santo a las personas, ¿se los da el Espíritu Santo cuando la persona oye con fe o hasta que le hacen ciertos rituales? ¿Cómo es? Dice Pablo. Explíquenme. Y ahí están todos. Ups. No, es que nuestro dogma sí nos enseña. Sí, pero ¿qué te enseña Dios? ¿Y qué tiene que ver con el hijo de David? Sí, porque esa es la promesa, que el pacto que Dios hizo. Yo levantaré uno de tu linaje, él me hará casa, él me preparará casa. Mire, se predica el evangelio. Es por eso que en casa de oración no siempre decimos, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. Y usted, venga acá, aquí. Repita conmigo. ¿Y eso es bonito? Sí, sí lo es. Sí lo es. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Dejamos que el Espíritu Santo trabaje y que Él haga lo que tenga que hacer entre ustedes. Y hay personas que reciben el mensaje y ni siquiera tuvieron que pasar acá y ya nacieron de nuevo desde que están viniendo a escuchar la palabra. La contraparte es que hay personas que oramos y les decimos que repitan la palabra y no da frutos y el Espíritu nunca moró ahí. Pero podemos decir, es hijo de Dios. No, espéreme. Por ignorar. Yo no veo en la palabra de Dios que Cristo haya dicho, ¿hay alguno aquí? O que los apóstoles, ¿alguien quiere levantar la mano para recibir a Cristo? Y no estoy en contra de hacerlo porque aquí lo hemos hecho. No estoy en contra, pero ¿cómo lo hacemos? Primero les damos el evangelio, les damos la palabra y hacemos primero. Y de ese que iba a salir del linaje de David, iba a preparar casa para Dios. Por eso cuando le decían, Jesús, hijo de David, aquel que prepara casa. Cuando Jesús escuchaba que a la orilla del camino alguien le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entendía más allá de lo que la gente entendía. Jesús entendía esto. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay una casa para Dios. Aquí hay una morada para Él. Ten misericordia y ven y limpia esta casa, porque Él es digno de que Él esté en una casa limpia. Por eso David decía, yo estoy en una casa de cedro y Él está entre cortinas. Cuando alguien le gritaba, Jesús, hijo de David, ayúdame, Él se paraba. Ahí hay una casa. ¿Qué quieres que os haga? Ven. Soy ciego, Señor, que sean abiertos mis ojos.
Ve. Del linaje de David vendría aquel que haría casa para Dios. Por eso se le llamaba el hijo de David. Los fariseos, los escribas, los saduceos y todos ellos sabían cuando Cristo les preguntó, una cosa quiero preguntarles. Sí, Señor. ¿De quién es hijo el Cristo? De David. Cree que no le vamos a decir. De David. ¿Cómo es que puede ser hijo de David si también es señor de él? ¿Ah? Y empezó el humito. Oye, pues contéstale, a ti te está preguntando. No, pues estamos todos juntos, contéstale tú. Tú contéstale. Tú no te duermas, contéstale tú. ¿Y el maestro ahí? ¿Cómo? ¿Por qué es hijo de David? ¿Por qué? Creo que dejé los frijoles en la lumbre. Al ratito nos vemos. Ahora, vamos a entrar en otro punto. La Biblia aclara, aquí vamos a entrar en estos, ahora viene lo bueno, prepárese, ahora viene lo bueno. La Biblia aclara que la descendencia de Jesús por el linaje de David viene de José. Y José no era el padre biológico de Jesús. ¿Y ahora, pastor? Bueno, pues estamos aquí para estudiar. Hay una cita bíblica en el Evangelio de Lucas que da una iluminación que probablemente María también fue descendiente de David. Pero de quien sí habla directamente, por eso lo otro, si alguien tiene dudas, podemos estudiar esas citas bíblicas, porque no puedo tocar ese punto porque nos iríamos mucho tiempo. Entonces hay quienes creen que probablemente María y que la promesa vendría por María, pero en realidad vemos que era de José. Ahora, vamos a explicar esto. Cuando usted estudia la Biblia, la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, esa es la genealogía de Jesús, y empiezan hijo de aquel, hijo del otro, y empiezan hijo de David, hijo, y llega a José, José, hijo de David, José, dice, el padre de Jesús. Espérame, si José no tuvo relaciones sexuales con María para tener a Jesús, la Biblia dice que fue puesto por el Espíritu Santo, por eso se le llamó el Hijo de Dios. Se le llamó Hijo del Hombre porque era hijo de María. Pero ¿por qué se le llama Hijo de David si no es descendiente directamente? Bueno, aquí vamos a explicar. Si no era hijo directo, biológico, voy a hacer preguntas lógicas. No necesita ser un estudioso bíblico, lógicas. Si alguien tiene un hijo y lo cría desde bebé y no es su hijo biológico, pregunto, ¿de todos modos lo quiere como hijo? Ok. Legalmente, literalmente, sin tapujos, sin rodeos, ¿es un hijo qué? Ándele. Es un hijo adoptivo. ¿Se acuerdan que les expliqué la expresión de adoptado? Que les dije que era un término honorable. No voy a explicar la historia otra vez porque me iría al tiempo. Los que vienen por primera vez, el hermano les puede dar la grabación. Pero si era adoptado, hay quienes creen que es algo degradable. No, es honorable. ¿Por qué? Porque te escogen, como dijo aquel niño, y a la que parió o dio a luz, pues se tienen que quedar con él y con ese no, se quedan con él. Y el otro lo escogen. Así Dios. Ahora, Jesús, hijo de David, vemos en la Escritura que era del linaje de José. Mateo, vamos rápido, no le puedo explicar sin Biblia. Mateo, capítulo 1. Mateo 1, verso 1. Vea el título. Genealogía de Jesucristo. Y empieza el libro de la genealogía de Jesucristo, dice, hijo de David, empieza, ¿no? Hijo de David, dice, y empieza, hijo de Abraham. Y ahí van, el nieto de Julián, el nieto de la Chona, el nieto de aquel, y empiezan. Y ahí van, así como cuando tú vas a tu rancho y no conoces a una persona.
Mamá, ¿quién es ese muchacho? Dice la muchachita. Qué guapo el plebe. ¿De qué casa es para ir como que voy a saludarlos? Porque está guapo el plebe. Ay, mijita, ve dónde te metes. Es primo tuyo. ¿Cómo, mamá? Sí. Pues es hijo del Anastasio, el primo hermano de tu nana, y te empiezan hasta que te conectan. Uy. Así nosotros vemos en la Biblia, hijo de David, hasta que llegan. Y va todo el linaje, pero yo voy a ahorrar tiempo porque necesito avanzar a otro punto. Y dice en el versículo 16, dice la palabra, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y hay quienes se enredan y hacen un barajuste en su cabeza por no estudiar la Biblia, por no buscarle, y dicen, ¿cómo puede ser Jesús hijo de David, de la descendencia de José, si José no fue el padre biológico? Entonces Jesús no es hijo de David. Entonces la Biblia miente. Entonces, ¿cómo? Aquí alguien me explique. Imagínate que Jesús viniera ahorita en este momento y se parara y nos dijera, ¿alguien me puede decir cómo David, de la descendencia de él, vine yo? ¿Se imagina que Jesús viniera? A ver, tú, ven aquí, explícame cómo soy hijo de David. Yo también tengo los frijoles en la lumbre. Ahorita vengo. Bueno, vamos ahí. Y dice la escritura, José, pero José no fue el padre biológico, pero bueno, pero fue el padre adoptivo. La otra cita bíblica que sugiere que María también fue del linaje de David, en otra ocasión la tocaríamos, no sé si Dios quiera que la explique el próximo domingo, no sé. Pero vamos a ver cómo fue entonces. José fue el padre adoptivo, Jesús fue el hijo adoptivo, ¿sí o no? Y donde quiera que vemos en la escritura, vemos en el capítulo 12 creo de Mateo, no recuerdo, Lucas capítulo 3, no recuerdo exactamente la cita bíblica, donde dice que Jesús cumple los 12 años y van en una caravana, dice, para ir a ofrecer los sacrificios de la Pascua y todo eso. Y en esa ocasión dice, se les va el niño Jesús y lo buscan, por 3 días no lo hallan, y cuando lo hallan en el templo, y llega María y le dice, hijo, te hemos buscado tu padre y yo. ¿Tu padre? Los mismos pobladores de aquel lugar decían, ¿no es este Jesús hijo de José el carpintero? ¿De dónde tiene pues esta sabiduría? ¿Que no es hijo de José? La gente sabía. José lo amaba. La Biblia no habla mucho de José. José no se ve en el sacrificio de la cruz, no se ve acompañando a María, no se ve. Se cree que José murió en la etapa de la juventud de Jesús. Por eso se cree que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Porque Jesús tomó la responsabilidad de la carpintería y esperó a que los demás hermanos crecieran para poder empezar el ministerio, porque él era el sustento. Se cree todo eso. En otra ocasión lo podemos desarrollar más ampliamente. El asunto es que José era el padre biológico, adoptivo de Jesús. Nos vamos a ir por esa línea. Ahora, vamos a ver cómo que Jesús, el hijo de David. ¿Sabe algo? Ahora tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Pero ¿sabes? También eres adoptado. ¿O alguien aquí también tiene la genética de Dios? Porque entonces ya no fuera Jesús el unigénito. Hubiera sido el primogénito de Dios y tú hubieras sido el segundo y el tercero y el milenio y todo eso. No. ¿Cómo es que somos hijos de Dios nosotros? Porque nos adopta. Nos adopta. Y ahorita vamos a entrar en una profundidad impresionante. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. ¿Está ahí? Romanos 8, 14 dice de la siguiente manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Cómo entró el Espíritu de Dios? Ya lo expliqué. Por el oír con fe, por el atender la palabra con fe. Y en ese momento entró el Espíritu de Dios y te hizo hijo. ¿Cómo te hizo hijo de él? Lea el siguiente versículo, el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, ese por el cual clamamos ahora. Abba, Padre. Ay, Señor. Todos aquellos que nos acompañaron el día de ayer a la casa hogar,
Porque hay quienes que fueron con nosotros, se gozaron y se enternecieron con todos los niños que nos abrazaban allí. Y hay quienes decían, mira ellos, pues aquí los adoptaron en esta casa hogar. Y yo recuerdo que le dije, yo voy a que Dios me dé una enseñanza ahí. Y yo recuerdo que yo hablaba con hermana Yuri y le decía, hermana Yuri, le decía, mire qué bonito, todos los niños le llaman papá al mismo pastor. Y me habla el Espíritu Santo. Por eso me dicen, Abba Padre, mis hijos. Porque también yo los adopté, también tú eres adoptado. Todos aquellos que vienen contigo ahorita a la casa hogar, Gonzalo, yo los adopté, son mis hijos por adopción. No solamente ellos son adoptados, también yo los adopté a ustedes. Y yo estaba el hermano Freddy ahí hablando conmigo, pastor, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Pero el Espíritu Santo estaba hablando ahí. Efesios, ya leímos Efesios, cómo es que la Escritura dice que fuimos sellados por su Espíritu. Pero en Gálatas capítulo 3, también leímos ahorita, pero vamos a otra parte de Gálatas capítulo 3 ahora. Gálatas capítulo 3, verso 26. ¿Está ahí? Me espera porque yo voy llegando. El título del capítulo 3 dice: el Espíritu se recibe por la fe. Ya leímos eso. Ya expliqué eso. Ahora vámonos hasta el versículo 26 del mismo capítulo. ¿Cómo es que somos hijos? Pues porque recibimos el Espíritu. Y dice en el verso 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice el 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ahí está, pastor. Bueno, espéreme, ahorita lo explico. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El problema es que cuando leemos bautizo en la Escritura siempre lo asemejamos con bautizo en lo que es literal el bautizo en el agua. Bien. Aquí yo les voy a demostrar con la Biblia. La palabra bautismo viene de una palabra del griego, así como se escucha baptist, así, baptist. Y es una palabra que en su término quiere decir sumergido totalmente. Aquí dice, el título es, por eso es importante leer el título y todo el contexto. El título es que el Espíritu lo recibimos por la fe. La pregunta es, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿viene nomás de la cabeza al pescuezo, al buchi o al cuello, como usted le quiera decir? ¿Viene de aquí a acá y de aquí para acá no hay Espíritu Santo? ¿O hay Espíritu Santo nomás en la panza y en los pies no? ¿O qué dice la Escritura? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿O qué dice? ¿Medio cuerpo? ¿O qué tanto es habitación y casa de Dios tu cuerpo? ¿Todo o nomás un brazo? ¿O yo me moché los dedos de la mano y por ahí se salió el Espíritu Santo? ¿Qué tanto de tu cuerpo es habitación del Espíritu Santo? Todo. El título entonces dice que tú fuiste sumergido completamente en el Espíritu Santo. A eso se refiere ahí bautismo. No se refiere a que fuiste solamente en el agua. Ahora alguien pudiera decir, sí, hermano, es en el agua. Muy bien, la Escritura dice que la palabra también se asemeja como agua. Y cuando tú recibiste toda la palabra, el Evangelio, y recibiste a Cristo y te empapaste de Él y de la palabra, el Espíritu Santo vino cuando te arrepentiste. Ahora, para comprobar esto, vamos a otra cita bíblica. En Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Dele para atrás. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Verso 12. Ya vamos para el final. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 12. Les voy a comprobar lo que les acabo de explicar. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y aquí habla de un cuerpo, es un solo cuerpo, dice. Porque así como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, dice, dedos, oreja, nariz, boca, pies, lengua, tiene muchos miembros.
el cuerpo, dice. Pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Aunque sean muchos miembros, manos, pies, oreja, es un solo cuerpo. Y dice, y así dice, así también dice Cristo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿A qué se refiere? Fuimos bautizados. El Espíritu Santo nos sumerge y ahora nos coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Está entendiendo? Mire, cuando a David le decían, David, va a venir uno de ti que va a venir, tal vez que David no entendía. Pero cuando le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, él sabía. ¿Quién me grita? Alguien quiere ser sellado con el Espíritu de Dios. Ven aquí. Aquí hay una casa. Cuando se dice que Jesús es hijo de David, uno entiende, Jesús es el adoptivo, el adoptado, y el Espíritu Santo te dice por un lado, como tú. Como tú. Ahora, vamos a finalizar con una cita bíblica que quiero explicar detalladamente. En Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Recuerde que ya leímos Gálatas capítulo 3, donde dice que el Espíritu se recibe por la fe. Nos pasamos el capítulo 4. Entienda esto que le voy a explicar. Antes la Biblia no tenía capítulos ni versículos. No había. Ni tenía títulos ni subtítulos. No había. Ahora Dios permitió que se le pusieran títulos, capítulos, subtítulos, para un mayor entendimiento. Miren, hermano, si Dios nos pone todo en charola de plata y aún así no entendemos, y sabe que gran parte es por el que está acá, que explica cada cosa, por no estudiar. Y si estudian para ver a quién avergüenzo, a ver a quién. Échenme ese para acá. No, espérame. Si Dios te lo llevas para que lo instruyas, dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Aquel que agarra la Escritura para pelear, para ver quién sabe más, fariseo. Pero vamos a leer esto. Voy a leer esto. Ya, esto está en el contexto del capítulo 3, que el Espíritu se recibe por fe. Y así somos casa de Dios, como David quería casa para Dios. Así, ¿cómo somos casa de Dios? Por medio de Jesús, por su Espíritu Santo. Espero me estén entendiendo. Deseo yo que sí. Espero no enredarlos. Pero Él es el que les va a dar. Dice en el capítulo 4. Pero también digo, ¿por qué dice pero también? Bueno, porque es continuación de lo que acabamos de leer. Pero también digo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Explíqueme, hermano, con mucho gusto. Aquí se refiere a una anécdota común y corriente de una familia pudiente de dinero, que en los tiempos del apóstol Pablo, allá en la iglesia en Galacia, había gente pudiente de dinero, y obviamente cuando nacía el niño, pues el niño era el heredero. Pero dice la Escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere, no difiere del esclavo, porque el adinerado, el dueño de la casa, el padre de aquel niño, contrata servidores, sirvientes, bueno, como no sé en qué término decirlo, gente que le ayude a lavar los platos, a lavar pañales, a llevar al niño al kinder, contrata gente así, y el niño anda junto con los servidores. Y el servidor ahí le dice, caca niño, no. Y el niño, ¿qué? La tuya. Y que empieza el niño no. Y empiezan los servidores. Por eso dice,
aunque es señor de todo, aunque es el heredero de la casa, no difiere de los servidores porque anda con ellos, porque está ahí a cargo de ellos. Y dice en el versículo 2, sino que está bajo tutores, dice, bueno, los que acabo de explicarle, y curadores. ¿Quién ahí está? Ay, se cayó el niño, tráeme el metriolate para ponerle en la rodilla, ponle saliva mientras. Ay, le picó una oveja al plebito, ponle soquete, dicen, lodo, haz algo y ahí está. ¿Te acuerdas cuando tu nana te ponía? Porque te picaba la oveja y te ponía, es lo mismo. Entre tanto que el niño no difiere del esclavo, dice, pero está bajo, aunque es señor de todo, él es el heredero, dice, pero pero está bajo tutores y curadores, y dice al final del verso 2, hasta el tiempo señalado por el padre, hasta que ya el niño es instruido, tiene capacidad, madurez, y ya se le da ciertos privilegios para que pueda manejar la herencia. Dice en el versículo 3. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere eso? Tú y yo nacimos obviamente desde niños, pero ¿quién te instruyó a adulterar, a mentir, a robar, a hacer tranza? Ya traíamos la naturaleza caída de pecado, pero llegamos a un mundo gobernado por la maldad, mundo caído, dirigido por el príncipe de la potestad del aire, y fácil te salió. A mí fácil me salió engañar a mi esposa. Y yo estuve al punto de perder mi matrimonio porque se me presentó la oportunidad, y pues yo dije lo que muchos dicen: ¿a quién le dan pan que llore? Y como nos ha explicado nuestro pastor Chuy, y dice, vieran cómo he conocido gente que se come ese pan y vieran cómo lloran. Yo he visto hombres, dice, que se comen el pan. ¡Ah, qué chillones! Vieja, no me dejes, vieja. Ah, pero ¿qué no dijiste que a quién le dan pan que llore? ¿No te comiste el pan y ahí estás de chillón? No me dejes, vieja. Ahora sí, vieja. ¿No dijiste que a quién le dan pan que llore? ¿Quién te enseñó eso? El mundo caído en el que vivimos. El mundo caído en el que vivimos. Ven, compadre, para acá. Que no sepa la comadre. Pues te voy a llevar allá donde bailan esas muchachas sin ropa. Y ay, compadre, llévate una ollita para la baba. Y mira, y vamos a hacer esto. Y ahí va tu compadre contigo. ¿Te acuerdas cuando andabas ahí? Ay, ahora resulta que nadie se acuerda. Yo sí me acuerdo. Yo sí. Así cuando éramos niños, dice, también nosotros, dice, estábamos bajo esclavitud y los rudimentos del mundo nos dirigían. Sígame con cuidado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí voy a explicar algo. Hubo una familia amorosa, hubo un padre amoroso, hubo un padre muy rico, amoroso, en el tercer cielo. Y volteó y miró que tú y yo éramos en una familia perdida, el mundo. Y volteó el padre amoroso lleno de riqueza y, como dice la escritura, y le dice al hijo: hijo, te voy a enviar. Sí, padre. ¿A dónde? Vas a ir al mundo, a la tierra. Sí, señor. ¿Qué? Por eso dice David, dijo el Señor a mi Señor. Para que no digan que no use contexto bíblico. Sí, voy. ¿A qué? Vas a ir a darles el derecho legal a todos aquellos que en ti crean. Les vas a dar el derecho legal de ser mis hijos. Así como David anhelaba casa para él, en realidad es una enseñanza para mostrarles que el que anhelaba casa eres tú. Y vas a ir y los vas a adoptar y les vas a dar derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Sí, yo voy. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas los que los recibieron, los que creen en su nombre, los que obedecen su palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así como del linaje de David Jesús fue adoptado y todo eso, tú también. Ahora Pablo lo explica aquí en esta manera y dice,
Retomo el 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El niño rico tenía tutores para que le enseñaran. Tú también tenías tutor. ¿Y quién era tu tutor? Pues tu compadre, baquetón. ¿Quién era tu tutor? El trácala que estaba en la empresa contigo. Aquel que te decía, tú transea, hermano. Tú sabes que el que no tranza no avanza. Tú manotea lo que puedas. ¿Te acuerdas cuando te decían eso? A lo mejor todavía tú eres el que lo dices. No sé, eso es tú y Dios. Tú roba al cabo que no pasa nada. Mira, el que aquí en este mundo es que hay que manotear. Y si se te pone de pechito la fulana, costaléala, llévala a la cama. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tu vieja está en tu casa, esta se te pone de pechito, llévatela a la cama. Mira, haz esto, haz lo otro, hazlo. ¿Quién te instruyó todo eso? El mundo. Caído bajo la dirección de Satanás. Así nosotros teníamos tutores, pero dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso, no, hermano, esto es otro rollo. Y es por eso que Jesús, cuando les pregunta, ¿alguien de ustedes, doctores de la ley, entendidos de la Biblia, me puede explicar cómo es que el Cristo es hijo de David? ¿Tú? No, tú. No, Señor. Eran intérpretes, eran estudiosos. ¿Por qué no pudieron? Porque estudiaban nada más para hacer saber que saben más que otro. Qué terrible que haya personas en las congregaciones, cuando Dios usa a algún hermano, algún predicador, y alguien esté sentado entre todos diciendo y maquinando, ese mensaje yo lo hubiera predicado más bonito. Uy, si yo fuera el que estuviera predicando ahí, yo lo hubiera explicado más bonito. Ay, si yo hubiera predicado ese en ocasiones ha habido quienes se me han acercado y me han dicho, ese punto que tocaste estuvo bien, pero te faltó añadirle esto, aquello y lo otro. Si lo hacen con un buen sentido, gloria a Dios. Pero si lo hacen con el sentido de hacer ver que saben más que el otro, fariseo. Usted está recibiendo la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado cómo va y explica a los demás hermanos. Ven para acá, cabezón, siéntate, burro, ignorante. Abre la Biblia, cabezón. Ahorita vas a saber quién es un maestro bíblico. Siéntate ahí. Te voy a ir dando un sopapo para que te resetes. Órale. Abre la Biblia, burro, cabezón. Aguas. Porque Cristo con tanto amor, les voy a explicar el reino de los cielos. Es como alguien que va a sembrar y lleva la semilla y la tira y parte cae en el camino, parte entre las piedras y parte en tierra fértil. Y la que cayó en tierra fértil produce al 30, al 60 y al 100. Y miren, el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Y piedritas desmenuzado con manzanitas, a ver, ¿con qué te explico, hermano, para que me entiendas? Y qué triste que haya predicadores, expositores, pastores de la Biblia que agarran un solo versículo y corren de aquí para allá y corren de allá para acá, y la iglesia anoréxica, flaca, muerta de hambre, porque no estudian la palabra de Dios para enseñarles al pueblo redimido con la sangre del Mesías. Eso es triste. Eso es triste, hermanos. No se vale. No se vale que aquel hombre haya entregado hasta la última gota de su sangre y el mandato fue, vaya y hagan discípulos.
Enséñales las cosas que yo les he enseñado. ¿Quieren saber cómo es que el Cristo es hijo de David? Pues estudia y predícales, enséñales. Jesús, el hijo de David, por adopción, porque tenía el sentido de enseñarnos que asimismo tú eres adoptado por Dios. Como David anhelaba la casa para Dios, así Dios anhela la casa. ¿Me has de edificar casa donde yo more, David? No, David, no es esa la casa en la que yo quiero morar. Yo quiero morar en el corazón de la gente. Oh, si se humillara mi pueblo, si reconocieran sus errores, sus pecados y siguieran mi palabra, seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo ha perecido porque le ha faltado conocimiento. Porque los maestros, los líderes, andan viendo libros. Vamos a ver el fulano libro, vamos a ver el G12 para ver cómo llenamos la iglesia. Y empiezan a enseñar puntos G12istas y vamos a enseñar y llenan la congregación de puros cabritos. Y lo hacen con el enfoque de avergonzar al otro pastor. ¿Ya supiste de la iglesia que se le añadieron 50? No, eso no es nada. El pastor de aquí bautizó 200 el domingo pasado. Mi pregunta es, ¿cuántos de esos 200 nacieron de nuevo? ¿En cuántos de esos 200 mora el Espíritu Santo de Dios? ¿En cuántos de esos 200 Dios halló morada? No, pero se enfocan en esto, en aquello y lo otro para avergonzar a un pastor y a otro. Fariseos. Jesús, el hijo de David, nos vino a mostrar cómo ser hijos de Dios. Yo me imagino al Señor sonriendo en sus caminos polvorientos porque no había pavimento, sus guaraches, Pedro ahí, los hijos del trueno peleando como siempre. Yo quiero ir cerca del maestro. No, yo, Pedro con la espada. Se calman o les mocho una oreja. Órale pues. Y Tomás, el incrédulo, pues yo no estoy seguro de todo lo que predica sea cierto. Pues no sé. Y Judas, entre ustedes, mientras que tanto ustedes se pelean por eso, yo me meto unos denarios aquí. El siguiente mensaje del domingo se llama Jesús y los 12. Va a estar bueno. Y yo me imagino a Jesús sonriendo entre tanto que ¿creen que Jesús no se daba cuenta de todo? Él se iba fijando. Y de repente en eso oye, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 20. Ahora sí les prometo, esta es la última cita. Hermanos, créanme, me brinqué como no sé cuántas citas. No sé cuántas, fueron varias. Es tanto lo que hay que estudiar. Mateo, capítulo 20, verso 29. Ahí hay un título en el verso 29. ¿Mande? 2 ciegos reciben la vista. Veamos. Al salir ellos de Jericó, ahí está hablando de Jesús, de los discípulos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió, dice, para que callasen, cállense. Pero ellos clamaban más fuerte, dice, más todavía diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuántos de los que estamos aquí pudieran decirle ahorita al Señor: Señor, sigue abriendo mis ojos, quiero conocerte más? Jesús, hijo de David, sigue abriendo mis ojos, yo quiero conocerte más y te quiero seguir más como ellos. Ellos dicen que fueron abiertos sus ojos, dice, y enseguida la recibieron la vista y le siguieron. Entre más se te abren los ojos a la luz de la palabra y entre más conoces a Dios, más anhelarás seguirle. ¿Sabe por qué la gente no sigue a Dios? No lo conocen. No lo conocen, hermano. Conocen más los puntos doctrinales, el libro del G12, el testimonio de la hermana, el testimonio del hermano, y deben conocer el testimonio de Jesús. Y no estoy en contra de que testifiquemos lo que Dios hace, pero lo que más debemos predicar, los pastores, predicadores, es la obra de la cruz. ¿Cómo la hizo? Mire qué hermoso, cuando yo en oración, cuando terminamos la serie de Buscando Verdaderos Adoradores, yo me fui a buscar a Dios en mi cuarto y le digo: Señor, ¿qué quieres hablar ahora a tus hijos? Aquí en Casa de Oración Nogales, ¿qué les quieres enseñar? Tendrás a bien decirme, porque yo no sé. Sí, la serie se va a llamar Conociendo Más de Jesús. Y ahí me lo dijo, en el momento de la oración el Señor me dijo: y vas a llevar un tema que se va a llamar Jesús. ¿Quién es Jesús? Vas a llevar otro que se va a llamar Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de David, Jesús, el Cordero, Jesús y los 12, y todo. Le digo: Señor, y yo no más no. Y me dice: búscame, estudia con diligencia, busca la palabra. Siempre que Jesús se encontraba con los fariseos, les decía: ¿qué dice vuestra ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo leen? ¿Por encimita? Yo me he encontrado cristianos que me dicen: hermano, yo no me voy al trabajo hasta que me aviento 3 capítulos de la Biblia y con eso voy bien bendecido. ¡Qué bueno! Mi pregunta es: ¿qué entendiste? ¿Qué escuchaste de Dios? Porque es muy diferente el término que entendiste. Escúcheme bien esto que le voy a explicar. No es correcto de parte de Dios que la intención es buena, pero la manera es incorrecta. Los que están viniendo los miércoles me van a entender más. Que algún padre de familia diga: vieja, hijos, vengan, siéntense, el altar familiar, es la hora del altar familiar, vamos a estudiar la Biblia. Yo voy a leer un versículo bíblico, todos lo leen aquí en la mesa y cada quien dice lo que entendió. No, espérame. No anden haciendo eso. Porque aquel entiende una cosa, aquel entiende otra cosa, y cada quien hace su rollo y cada quien hace su doctrina. No. Lo correcto es: siéntense, vamos a orar, que el Espíritu de Dios nos guíe para entender lo que Él quiere que entendamos. No lo que yo entendí, lo que Él quiere mostrarme. Por eso es que es importante buscar. Aquí está revelado Dios, aquí está. ¿Quieres conocerlo más? Búscalo. ¿Sabe por qué hay mucha gente se fastidia con Dios, se molestan con Dios? Porque muchos oran por sanidad y no sanan. ¿Saben por qué? Porque en sus congregaciones les enseñan que Dios está obligado a sanarlo. Y tú declara la sanidad, arrebata la sanidad, es tuya la sanidad. Y ahí está el otro: la declaro, la arrebato, es mía. Es mía, la declaro. Espérame. ¿Te imaginas a Pedro orando por Pablo cuando Pablo tenía el aguijón? Pablo, escúchame esto y escúchalo con fe, lo que te voy a decir. Sí, Pedro, ¿qué me vas a decir? Escúchalo con fe. Sí, Pedro, ¿qué me vas a decir? ¿Tienes el aguijón? Sí, ahí te va. Yo voy a orar y voy a cancelar ese aguijón y voy a decretar que no lo tienes, y tú lo tienes que creer con fe y lo tienes que recibir así y ya no lo vas a tener. ¿En serio, Pedro? Sí. Pues échale, manito, que este aguijón me trae pero como loco. Y ahí está Pedro: yo declaro, no lo tienes, di que no lo tienes. Y el Espíritu Santo por un lado: Pedro,
Pedro, sí, Señor, yo no quise quitárselo. Yo dije, bástate mi gracia porque yo sé lo que estoy tratando con él. Así hay muchos ministros hasta el día de hoy que está el Espíritu Santo diciendo, hey, Pancho, Pancho, mándenme al ángel del sopapo. Y ahí está, pastor, y los hermanitos en las casas, espérenme. ¿Y saben por qué hacen todo eso? Porque no conocen a Dios. No conocen todos los atributos de Dios. Dios es bueno, es justo, soberano. Él es en su misericordia, su soberanía. Él sabe lo que hace. Él sabe. Pablo le dice a Timoteo, deja de consumir agua porque estás enfermo y bebe un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. ¿Cuántos creen que Pablo era de fe? ¿Creen que Pablo no oró por Timoteo? ¿Y? Pero no conocen. Erráis ignorando las escrituras. ¿Sabe usted ahora por qué a Jesús le llamaban Jesús el hijo de David? Usted puede decir algo como los fariseos. Pues sí, pues la Biblia dice que por el linaje de él. Ok, ya viste que el linaje apunta a José y José no era su padre biológico. Uy, ¿ahora cómo? Pues es lógico, era su papá adoptivo. Pero ¿y entonces? Sí, pero tiene su sentido. Mira, siéntate, abre tu Biblia. José que nos venía a enseñar que así como, gracias Señor, soy hijo tuyo por adopción. ¿Cuántos adoptados hay aquí? Pónganse sobre sus pies. Dice la Biblia que ahora el Espíritu nos dio el Espíritu de adopción y por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba Padre significa papá, pero con un término muy cariñoso. Si tú tienes esa libertad de decir Abba Padre, no me he bautizado, pastor. Te bautizas en el tiempo que esté establecido, pero mientras tanto, si ya tienes el Espíritu Santo, tú puedes decir Abba Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo del linaje de David, en la condición como lo enviaste, así hijo adoptivo, porque vino a enseñarnos cómo tú nos ibas a adoptar por medio de él. Así como David dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, ve y busca y dale el derecho de adopción, dale el derecho de hijo, por eso está escrito. A lo suyo vino. Los suyos no lo recibieron porque estaban enfrascados en otras cosas. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que escuchan el Evangelio, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Así como aquel hijo de David fue adoptado y David entendía muchas cosas, pero los fariseos no entendían. Ahora tú lo estás entendiendo, conociendo más de Jesús. Por eso aquellos ciegos dijeron, abre nuestros ojos, quiero seguirte. Quiero conocerte más, Señor. Jesús, hijo de David, puedes decir en este momento. Jesús, hijo de David, sigue abriendo mis ojos. Quiero conocerte más. Quiero amarte más. Hay gente que está siendo instruida por el mundo todavía en pecado y van directo a una condenación eterna. Ve y explícales con amor, con entendimiento, que pueden ser adoptados hijos de Dios. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le das una oración de tus propios labios? Voy a parar de orar un momento yo.
para que tú levantes tu voz. Y no hay necesidad de que se haga un desorden ni nada. Ahí donde estás, habla con Él y dile, gracias, gracias. ¿Tienes algo que agradecerle? Gracias. Gracias, Señor. Y bien puedes levantar tu voz si así fuera, porque no podemos retener al Espíritu Santo. Y bien pudieras gemir y clamar y llorar si así fuera, porque no podemos detener al Señor. Gracias, Dios. Jesús, Hijo de David, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por habernos mostrado cómo ser hijos de Dios. Cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, vino aquel hijo nacido de mujer, vino a quitar el yugo y despojó a los principados y a las potestades. Y ellos tenían un decreto que decía hijos del diablo, que tú y yo éramos hijos del diablo. Y dice la palabra de Dios. Y vino Jesús y les arrebató el decreto y lo clavó en la cruz. Y dijo, están avergonzados, los exhibió públicamente, porque ahora pone el decreto en la cruz. Hijos de Dios, todo aquel que voltea a la cruz y crea en el sacrificio y crea en Jesús y crea de todo corazón y le obedezca a Él, será llamado hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Y por eso clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, Hijo de David. Gracias, porque tuviste misericordia, abriste mis ojos y ahora te sigo y te seguiré. Y de donde me hables, allí iré. Y a donde me digas que vaya, allí estaré. Y donde estés, Señor, yo quiero estar. Por eso tú dijiste, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Pero mientras tanto, tú estás aquí, Señor, tu Espíritu está aquí, tu palabra está aquí. Y tú hablas, Señor. Y donde tú hablas, ahí le hablarás a tus ovejas. Y ahí, Señor, tú siendo el pastor, tus ovejas oirán tu voz y te seguirán. Porque serán abiertos sus ojos y te seguirán para conocerte más, Señor. Más. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Aleluya.